a otro vídeo de YouTube y en este vídeo voy a hablar del divorcio, que a día de hoy considero que sí que lo tengo gestionado, procesado, he sacado muy buenos aprendizajes y voy a aclarar que esto es mi experiencia, que cada familia es un mundo, cada divorcio es un mundo. A día de hoy tengo buena relación con mi familia, no voy a tratar de demonizar a nadie ni tirar culpables porque siempre os digo que no hay como tal un culpable y cuesta verlo desde esa perspectiva cuando eres pequeño, cuando tienes muchos juicios, mucha incomprensión por todo lo que te está pasando, es normal, pero a día de hoy te puedo decir que como tal el divorcio es algo muy complejo, existen varias versiones para una misma historia, cada uno gestiona el dolor de una manera distinta y ejerce distintos mecanismos de defensa y es normal y lo tienes que entender desde ahí, es decir, desde la perspectiva del que te lo está narrando. O sea, yo sé que mi padre no elabora la información de la misma manera que lo hace mi hermano, entonces no va a gestionar el duelo igual que mi hermano porque principalmente no son la misma persona y os lo digo porque una de las cosas a las cuales os incito, que creo que lo he dicho en otro vídeo de TikTok, es a hablar con vuestros padres y a tratar de preguntarles por qué se han podido llegar a divorciar para simplemente entender un poco o generar más comprensión acerca del problema, pero como tal esa claridad que te puede dar su perspectiva solo te la va a dar cuando tengas gestionado lo que a ti te sucede. Si tú partes desde un lugar de dolor, va a ser muy complicado el que tú en puertas abiertas puedas recibir la información que te están dando tus padres. Lo que tienes que garantizar es que tú estés bien, ¿sabes? En plan, si tú estás mal, es muy complicado que vayas a poder entender al otro. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años y a los 8, pues bueno, tienes todavía idealizados a tus padres, es decir, consideras que son tus superhéroes. No les ves como tal, como personas humanas que puedan llegar a cagarla. Y tú al final no eliges cómo tu familia decide lidiar con el divorcio o cómo la pareja lo decide. Pues es un poco jodido, ¿no? Porque tú piensas en ese concepto de familia idílica y de repente se te rompe, la dinámica familiar cambia completamente, algo sobre lo cual tú no tienes control y pues te frustras, obviamente, algo normal. Entonces al final el divorcio es un trauma. Dejemos de infravalorarlo, los que se separan principalmente son los padres, pero los niños también lo sufren, porque el duelo no únicamente los lleva a cabo la pareja, sino también los niños. Mi madre pues se fue de casa un año después de que mis padres dijesen que se iban a separar para tratar de pues llevar a cabo una crianza un poquito más amena. Es verdad que llega un momento donde ya pues cada uno necesita hacer su vida, entonces mi madre se fue de casa y mi padre se quedó con nosotros y empezó nuestra convivencia con él. Y mi padre no ha sido un hombre que ha estado muy presente a lo largo de mi infancia porque él estaba trabajando fuera y mi madre no trabajaba y se encargaba de criarnos a nosotros, entonces los roles como que se invirtieron. Normalmente cuando tú dices esto, la gente genera la suposición de que la que se va a quedar con la custodia va a ser la madre, en muchos casos se da así, pero en mi caso pues no fue así, fue al revés completamente. Mi padre, que nunca antes había convivido tanto con nosotros, tuvo que hacerse cargo de esa convivencia y mi madre se fue fuera de casa y venía a vernos de vez en cuando, pero tienen custodia compartida. Pues mi preadolescencia y como los periodos últimos de mi infancia fueron bastante complicados porque no tuve como tal una referencia femenina, entonces, o sea, la tenía pero no presencial, y a mis amigas que todas sus madres pues estaban muy presentes en su vida y la mía no tanto, estaba pasando por un duelo con el divorcio de mi padre, o sea, que luego empezó a salir con otras personas y yo no lo gestioné nada bien. El hecho de no tener referencia femenina, como por decirlo así, no tener ese vínculo, ¿no? Que creó como una herida en mí que me generó muchos mecanismos de defensa que se reflejaron en mis relaciones de amistad. Es decir, todo ese cariño que me faltó de mi madre o todas esas carencias, como que esperaba que me las supliese una amistad o una relación de pareja, cuando para nada. Mucha gente que por no tener una buena relación con su padre y con su madre y por tener como un mal gusto del divorcio, pues al final como que lo proyectan en otras relaciones y yo durante mucho tiempo hice eso y es algo complicado el ser consciente de ello y querer modificarlo, eso es importante. Sí, bueno, mis amigas las exigía una atención y una comprensión, un nivel de comprensión que con niñas de 11 años es que es muy complicado que puedan tener ese nivel de comprensión, ¿sabes? Como que a mí nunca me parecía suficiente y por mucho que me sintiese acompañada, para mí nunca era suficiente. Siempre me sentía sola. Y luego cuando llegó todo el tema de las parejas, pues buscaba gente que era emocionalmente inaccesible. Yo en vez de tener daddy issues, tuve mommy issues o tuve un poco de ambos. Y eso, bueno, yo en ese sentido sí que me guío un poco por el rol de Freud, que él fue el primero en analizar que pues al final los vínculos familiares sí que se proyectan luego en las relaciones de pareja. Todo esto es un mundillo que sinceramente no tengo el suficiente criterio como para poder explicaros del todo como a mí me gustaría,
Pero os puedo generalizar en que yo pues muchas veces me fijaba en tíos que yo sabía que pues yo no les gustaba para tener una relación de pareja. Yo me sentía desatendida, o sea, sentía que pues no tenía mis necesidades cubiertas. Pues os podéis imaginar la creencia de no soy suficiente, no soy válida, nadie me quiere, estoy sola, tal. O sea, eso fue algo que estuvo durante mucho tiempo arraigado en mí y durante mucho tiempo estuve enfadada conmigo misma y no quise ser partícipe de lo que es la vida. Y os voy a explicar este término porque para mí es muy importante, básicamente involucrarte con lo que te rodea. Tú puedes ser más o menos partícipe en tu entorno. Entonces, por ejemplo, el ser menos partícipe pues supone estar como más desconectado, más sin estar en contacto con tus emociones o todo lo que te produce, ¿no? En plan, en una pasividad, en un numbness, que se dice en inglés. Eso, el no querer experimentar en general nada, para evitar pues eso, el dolor, la soledad, lo que sea que sea negativo para ti y que no quieras gestionar. Entonces, durante mucho tiempo yo rechacé eso, o sea, me privé de experimentar personas, experiencias, porque claro, era todo mal sabor de boca. El círculo de a mí, de gente que me rodeaba, pues como que me metían más la idea en la cabeza de que mi madre me había abandonado cuando mi madre había estado presente. Lo que pasa es que lo había estado, pero en un formato más distante. Clarificar eso, que cuando tú estás hablando con una niña, pues a ella se le pueden meter ideas en la cabeza porque al final nosotros somos esponjas, cuando somos pequeños sobre todo. Y aprendemos por aprendizaje vicario. Y esto es un término psicológico y es básicamente que yo las conductas que veo, sobre todo en mis padres, las voy a repetir luego, en tanto en cuanto pues al final ellos son mis referentes, pues voy a hacer más o menos lo que hagan ellos. Lo digo porque muchas veces los hábitos, las creencias que tenemos vienen de nuestra casa. Y si un niño pega en clase, a lo mejor es porque lo ha cogido el padre. En ese momento, cuando yo era pequeña, no entendía muy bien el porqué de las cosas y normal que estuviese frustrada y normal que estuviese enfadada. Pero es verdad que mi madre a día de hoy sí que la veo como referente de... Me ha enseñado en cierta medida que si estás infeliz con algo, no te puedes quedar en plan ahí sufriendo, pasándolo mal, sin ningún tipo de realización laboral, de sentirte menos persona, ¿sabes? En plan, ella fue muy feliz a lo largo de nuestra crianza, ¿vale? Pero incluso hubiese sido peor para nosotros el ver a nuestros padres constantemente enfadados. Pero bueno, que cada casa es un mundo y hay gente que decide no divorciarse, entonces por eso os digo que todo lo que viváis vosotros, vuestras experiencias, son cosa vuestra. El querer perdonar es algo muy importante, o el querer pasar página, porque al final yo durante mucho tiempo no gestionaba esto. O sea, reincidía en ello constantemente cada vez que estábamos los cuatro, sacaba conversaciones desagradables. O sea, yo a lo largo de 7, 8 años he estado dándole vueltas a esto. Me ha costado mucho tiempo el eso, superarme como persona, el quererme a mí misma, el desarraigar la creencia, muchos años de terapia, muchos años de formar mi propio criterio, y es normal porque estos traumas llevan mucho tiempo. En ese sentido me refiero a que no os vayáis a esto ya lo tengo superado y seguro que está genial. Si tú reincides en un tema una y otra vez y te come el tarro o te hace todavía tener creencias acerca de ti que son negativas para tu persona porque no te facilitan el tener una buena autoestima, pues a lo mejor le tienes que dar una vuelta. Yo durante mucho tiempo rechacé a mi madre, rechacé a mi padre, rechacé a mi hermano. Traté de formar otra concepción de ellos, entender su postura principalmente porque quería que siguiesen siendo mi familia y quería que siguiesen formando parte de mi vida. Os lo digo porque al final llega un momento donde tú decides hasta qué punto esa persona está involucrada en tu vida. El hecho de que tengamos un vínculo de sangre hace mucho, pero hay familia que demuestra que es familia por las acciones que lleva a cabo, y hay otra que incluso teniendo el vínculo de sangre no te sientes identificado con ella. Las relaciones se construyen siempre, de amistad, de pareja, de familia. Entonces, si partís, por así decirlo, de una mala base, que en este caso para mí fue el divorcio, eso no significa que nunca puedas volver a trabajar y forjar una buena familia, una buena convivencia, una buena comunicación. Con cada persona de mi familia he tratado de establecer una distinta manera de comunicarnos. Y aquí os voy a meter la promoción de mi TikTok, pero en uno de mis vídeos hablo de lenguajes de amor y es un vídeo que os incito a que lo veáis porque es muy importante. Yo durante mucho tiempo sentía que pues eso, no había sido atendida, no me querían, pero llegó un momento donde me di cuenta de que no es tanto el hecho de que a mí no me hubiesen querido, que es muy complicado entender esto de pequeña, ¿vale? Es que la gente tiene distintas formas de querer y el hecho de que su cariño estuviese presente en otra forma no significa que no estuviese, porque muchas veces esperamos que nos quieran como
como nosotros queremos, pero es que muchas veces el cariño a lo mejor no llega así, porque la persona que tienes delante no sabe demostrarlo de la misma forma. Queremos todos. Mi madre, por ejemplo, tiene más cogido el lenguaje de amor del afecto físico, y de hecho, como yo la rechazaba durante mucho tiempo, pues me costó y me cerré a experimentar el contacto físico. La gente que me conoce sabe que yo tengo un problema, bueno, tenía un problema con dar abrazos, me cerré en esa faceta y luego lo estoy trabajando. Pero es lo que os digo, al final mi madre tiene ese lenguaje de amor y a lo mejor me ha demostrado su cariño de una forma distinta a la que yo esperaba, porque yo a lo mejor soy más de dialogar y de dar palabras de reafirmación, rollo te quiero, te admiro. Por ejemplo, a mi padre a lo mejor no se le da bien eso, pero sé que cuando me dice estás bien o qué tal ha ido tu día, son cosas que en cierta medida te están diciendo en esos pequeños detalles que te quiere, porque es lo que os digo, en pareja también sucede que muchas veces os pensáis, no, es que mi pareja no me quiere tal. No es que no te quiera, es que a lo mejor a esa persona no se le da tan bien decir que te quiere, pero lo podéis trabajar, o sea, nunca es algo como súper definitivo, siempre se puede construir, pero siempre tener en cuenta de dónde parte la otra persona, porque si en su familia no ha recibido palabras de amor, pues a lo mejor es más propenso a no decirla. Entiendo de dónde parten porque son personas distintas, cada uno usó sus propios mecanismos y eso no hace que yo inferiorice de dónde parto yo, es decir, yo cuando estoy hablando de María pequeña y siento ese dolor, le doy su espacio porque tenía unas necesidades que en algún momento pues no se suplieron y no pasa nada, la dejo que se sienta así, es decir, esa versión de mí no la rechazo, aunque no fuese mi mejor versión, aunque la pueda someter a un juicio ahora que soy más mayor. Tendemos mucho a criticarnos cuando somos más mayores, porque claro, miramos a ese yo del pasado, a esa versión y decimos, ¿qué cojones estabas haciendo si podrías haber hecho esto otro? En ese momento tú tenías esas herramientas, entonces no lo juzgues porque es tu yo del pasado, es decir, no podías afrontarlo de otra manera y te ha llevado a ser quien eres, y para mí es muy importante que globalicemos en ese sentido todas las versiones que han existido dentro de nosotros, porque por mucho que nos gusten más o menos, tenemos que aceptarnos tanto en nuestra mejor versión como en nuestra peor faceta. Es como tratar de juzgar la historia desde los ojos del siglo XXI, ¿sabes? En plan, ¿por qué los romanos hacían esto? Pues es que los romanos estaban en otra época, hacían las cosas diferentes. Volviendo al tema del divorcio, pues es lo que os digo, por mucho que se me rompiera esa burbuja de familia idílica, en cierta medida lo agradezco porque me topé desde muy temprana edad con lo que es el verles con virtudes y con defectos, porque yo además generé una obsesión por el control, es decir, como claro, la vida me había pillado desprevenida con el tema del divorcio y ya de repente yo no quería experimentar dolor. Te das cuenta de que la vida es incertidumbre y que no vas a poder gestionar todo. Miro a la María del pasado y la miro con cariño, pero ahora le puedo dar lo que necesita, me lo puedo dar yo, y yo a día de hoy, por mucho que ellos la hayan cagado, me hayan pedido disculpas, yo he aceptado esas disculpas, estoy dispuesta a seguir para adelante, no sigo con la cosa de meterles cada vez una puya, porque entonces os lo digo, lo importante es que os sintáis a gusto con vosotros mismos, porque al final muchas veces yo, por mucho que mis padres me pidiesen perdón o mi hermano me pidiese perdón, yo me seguía sintiendo mal conmigo y era porque yo no había hecho las paces conmigo. Muchas veces no es tanto el querer escuchar el perdón del otro, es querer escuchar el perdón tuyo y saber tu valía y reconocer que te ha dolido a ti. Si estáis pasando por esto, daros vuestro tiempo para gestionarlo. Ir al psicólogo o hablar con gente en confianza. Si en algún momento consideráis que la situación es muy extrema, es decir, sufrís una manipulación psicológica, abuso durante muchos años, algo que sea un caso bastante claro, siempre os aconsejo que vayáis a terapia o que lo habléis con una persona de confianza, pero hacerlo de forma consciente. No pasa nada, no tienes que tener las cosas para mañana ni para el mes que viene, esto lleva mucho tiempo, pero siempre agradeced lo que os ha dado la vida, porque si al final habéis tenido esta persona, aunque sea una persona que no os haya aportado un buen aprendizaje, es decir, os lleváis mal con vuestro padre, vuestra madre, a lo mejor os han enseñado cómo no tenéis que hacer las cosas o cómo sí las tenéis que hacer. Muchas veces los podemos tener de referentes a la hora de llevar a cabo ciertas acciones. Lo que quiero que quede claro aquí es que nunca os dejéis llevar por la expectativa de lo que tiene que ser. Y el hecho de que a ti te toque esta familia, te toque otra, o sea, todos en cierta medida tenemos cierta disfuncionalidad. Puede ser mayor o menor, pero yo creo que siempre está presente porque al final pues tienes tu dinámica establecida y a lo mejor tu madre suele gritar a tu padre y luego se lían, o tus padres están divorciados pero se siguen acostando. O sea, entonces no penséis que la familia que os pintan en papel tiene que ser vuestra familia y esa es la que tenéis que aceptar, porque para nada es así. Nadie tiene una familia perfecta, lo importante es que sepáis trabajar con lo que os da la vida. Like y suscripción, se queda cringe, pero da igual. Y esto.